serie de predicaciones expositivas del libro de Hebreos. Bueno, pues como decía, he llegado justo de tiempo, he entrado como los burros, a la mitad no los he saludado, así que daros la bienvenida, daros los buenos días a los que estáis aquí y por supuesto a los que estáis detrás de la pantalla, disfrutando de este tiempo también en vuestras casas, no sé si ahora o más adelante, pero bueno, acordarme también de vosotros. Como sabéis, estamos predicando de manera expositiva el libro de Hebreos y en esta mañana vamos a ver el texto que está en Hebreos capítulo 2, del 14 al 18. He titulado esta predicación La importancia de la humanidad de Cristo. Pero antes de entrar en este texto, quiero hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada, tocar algunas de las cosas que vimos con Eva y también poner un poco en contexto lo que vamos a ver hoy. Los judíos de la época y los receptores de esta carta, de este libro de Hebreos, no podían comprender cómo la idea de que Dios se hubiera hecho hombre. Menos aún podían entender cómo, habiéndose hecho hombre, podía morir. ¿Cómo podía morir el ungido de Dios? ¿Cómo podía morir el Mesías? La cruz era una gran piedra de tropiezo para ellos. Incluso para los judíos conversos, ellos tenían dificultades también con este asunto. ¿Cómo podía ser Jesús superior a los ángeles si murió? Los ángeles no morían. ¿Cómo podía ser el Salvador si murió? Estas preguntas eran constantes. Y hemos visto que por un tiempo Cristo se hizo un poco inferior a los ángeles. Se hizo hombre para poder morir. Y vino a morir porque su muerte, y nada más que su muerte, podía lograr la salvación del hombre. Su muerte fue lo más lejano a un accidente. Era el plan supremo de Dios para su Hijo y su regalo supremo para la humanidad. Y aunque para ese propósito se hizo inferior a los ángeles, alcanzó lo que ningún ángel podría haber alcanzado nunca: nuestra reconciliación con Dios y nuestra salvación eterna. La muerte que sufrió fue la maldición del pecado. Lo que Jesús sintió mientras moría en la cruz fue la agonía total de todas las almas juntas en el infierno por toda la eternidad, sufrida en unas pocas horas. Todo el castigo por todo el pecado de todos los tiempos. Esa fue la profundidad de la muerte de Cristo. Pero el resultado de la humillación de Cristo fue su exaltación. Después de haber llevado a cabo su muerte sustitutiva, fue coronado de gloria y de honra, exaltado a la derecha del Padre. Allí se sienta en un trono donde reina y reinará por siempre. Y ante su nombre, toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doblará un día, como dice Filipenses 2:10. Cristo es el autor de nuestra salvación y la cruz fue una obra maestra de sabiduría. Dios resolvió el problema que ninguna mente humana ni angélica podrían haber resuelto nunca. Y lo hizo siendo totalmente consecuente con su naturaleza. Lo que Dios hizo fue consecuente con su santidad, porque Dios mostró en la cruz su odio por el pecado. Fue consecuente con su justicia, porque Dios descargó toda la ira que merecía el pecado sobre su Hijo. Lo que hizo fue consecuente con su poder, porque Cristo soportó en unas cuantas horas lo que habría tomado una eternidad para los pecadores no redimidos. Fue consecuente con su amor, ya que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y fue consecuente con su gracia, porque por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo nos otorgó lo que no merecíamos, la salvación eterna. Cristo cogió nuestra miseria, nuestro pecado sobre su hombro y lo soportó la ira del Padre sobre sí mismo, algo que no podemos ni imaginar lo que implica. Y a cambio Él puso su santidad y su justicia en nuestra cuenta. Esto es el Evangelio. Pero no solo eso, sino que además vimos una verdad abrumadora y maravillosa: que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos a los que hemos creído en Él. Jesús es el Hijo de Dios y nosotros también hemos sido hechos hijos de Dios por adopción, por medio de la fe. ¿Te imaginas a Dios feliz de llamarse tu Dios? Y lo está. No por quien tú eres, por ti mismo, sino por quien eres en Cristo. Ser consciente de que Jesús no se avergüenza de llamarse nuestro hermano y de que Dios Padre no se avergüenza de llamarse nuestro Dios debería conmover nuestro corazón profundamente. Pero hay veces que lejos de eso somos nosotros los que nos avergonzamos de decir que somos hijos de Dios y hermanos de Cristo. Ahora sí quiero que vayamos al texto de hoy. En Hebreos 2,
versículos del 14 al 18. Voy a leerlo en dos versiones. En la Reina Valera, que creo que es la que tiene casi todo el mundo, y luego lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, para que veáis cómo se entiende un poco mejor el sentido del texto. No, va a tener que pasar la diapositiva manualmente, creo. Dice el texto: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahora, como decía, vamos a ver el texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Napoleón Bonaparte, Gengis Khan, Atila, Julio César. ¿A qué os suenan estos nombres? No son personajes bíblicos, ¿verdad? Son grandes conquistadores de la historia de la humanidad. Conquistaron grandes territorios y poderosos imperios. Y yo buscaba quién había sido el mayor de todos, el conquistador más grande de la historia. Y varias fuentes me llevaban al mismo nombre, Alejandro Magno. De hecho, también se le llama por ese motivo Alejandro el Grande. Territorio tras territorio acabaron formando parte de su imperio. El Mediterráneo, Egipto, Mesopotamia, Persia, Asia Menor, Asia Central, incluso llegó a invadir la India. Este Alejandro Magno, así como los otros que he mencionado, y otros muchos a lo largo de la historia, fueron grandes conquistadores. Pero hubo un enemigo, un imperio, que ninguno de ellos pudo conquistar y que los venció a todos: la muerte. Por eso en esta mañana quiero hablaros de uno más grande, mucho más grande, alguien que sí pudo conquistar a ese enemigo: Cristo. Y en la próxima media hora aproximadamente vamos a ver cómo Cristo conquistó el imperio de la muerte, cómo Cristo nos da la mayor libertad con la que puede vivir un ser humano, cómo Cristo nos considera los seres más especiales de la creación, cómo es nuestro sumo sacerdote perfecto y nuestra perfecta ofrenda, y por último, cómo nos entiende y nos ayuda como nadie más puede hacerlo. En primer lugar, Cristo, el gran conquistador. Dice el versículo 14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Todos los grandes conquistadores que he nombrado tuvieron una cosa en común. Para conquistar otros territorios, otros imperios, tuvieron que adentrarse en ellos y someterlos. Eso fue lo que hizo Cristo. Para conquistar al enemigo y a la muerte, tuvo que adentrarse en ella por medio de su propia muerte. Y eso solamente podía conseguirlo haciéndose humano mortal. Y este versículo, vemos el verbo participar 2 veces. Dice que los hijos, refiriéndose a nosotros, participaron de carne y sangre. Este participaron viene del griego koinonia, cuyo significado es tener algo en común con los demás, de donde viene también el término comunión. Todos los seres humanos somos carne y sangre, en eso somos semejantes, esa es nuestra naturaleza común que compartimos.
Pero cuando dice que Cristo participó de lo mismo, esta palabra ya viene del griego, de otra diferente, metecho, que tiene que ver con tomar algo que no pertenece por naturaleza. Nosotros somos por naturaleza carne y sangre, con sus limitaciones. Cristo no lo era. Sin embargo, como dice Filipenses 2, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. En la cruz se dio un extraordinario y glorioso intercambio. Él asumió algo que no le pertenecía por naturaleza, para poder así morir en nuestro lugar y hacer posible que nosotros recibiéramos lo que por naturaleza no nos correspondía, tomar parte de la naturaleza divina. Jesús compartió nuestra naturaleza humana plenamente, al 100%, aunque sin pecado. Él experimentó todas las limitaciones del cuerpo humano, con sus deseos, sus necesidades, sus tentaciones, sus debilidades, hasta la muerte física. ¿Pero por qué Cristo se hizo humano? ¿Por qué murió? Para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte es el principal poder de Satanás. El principal poder sobre el ser humano, su arma suprema. Por supuesto, nuestro pecado le da poder a Satanás sobre nuestras vidas, pero el poder en sí es la muerte. Y yo creo que aquí es importante puntualizar algo. Nadie va al infierno por culpa de Satanás. ¿Tiene eso claro? Nadie va al infierno por culpa de Satanás. ¿Sabes quién es el único que va al infierno por culpa de Satanás? Satanás mismo. ¿Cuál es el motivo por el que una persona va al infierno? Por su propio pecado. Esa es la única razón. Cada uno es responsable de su propio pecado delante de Dios. Adán dijo, la mujer que me diste me hizo pecar. Y la mujer dijo, la serpiente me hizo pecar. Pero no le sirvió de excusa a ninguno. Ellos fueron responsables de su propia decisión y de su propio pecado, y pagaron las consecuencias. Bueno, entonces la única forma de destruir a Satanás era despojándolo de su arma, la muerte física, espiritual y eterna. Y respecto a esto, aquí destruir no significa aniquilar, sino más bien desactivar, anular el efecto de algo. Satanás aún no ha sido destruido, pero para los hijos de Dios sí ha sido desarmado, aunque esto le costó a Cristo su propia muerte. Pero mira lo que dice Jesús en Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, tiene completa autoridad sobre ello. Entonces, ¿en qué sentido tiene Satanás el imperio de la muerte? Pues en el sentido de que puede demandar la muerte como pena por el pecado, ya que fue Dios mismo el que decretó que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Romanos 6, 23. No fue Satanás, sino Dios quien pronunció la maldición de la muerte sobre la raza humana, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2. Y Satanás, que es un ángel creado por Dios, no es más que un siervo de Dios. Sin el permiso de Dios, Satanás no puede hacer nada. Pero Satanás es el acusador, como dice Apocalipsis 12:10, que nos acusa delante del Padre por nuestro pecado y demanda nuestra muerte. Por eso Él utiliza nuestro pecado para usar su arma más poderosa, la muerte. Pero entonces, como dice 1 de Juan 2:1, si alguno hubiera pecado, y está claro que todos hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Es decir, yo peco, aunque procuro no hacerlo, y entonces Satanás se presenta delante de Dios para acusarme. Mira, Tony es un mentiroso, es un orgulloso, es un egoísta, ha hecho esto y aquello, merece la muerte. Pero entonces Jesús, mi abogado, sale en mi defensa y dice, es cierto, ha pecado, y ese pecado merece la muerte, pero eso ya está pagado, esas cuentas están saldadas. La muerte que él merece por esos pecados ya la sufrí yo y salí victorioso. ¿Recuerda? Estás derrotado. ¿Nos parece maravilloso? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Ninguna condenación. En la cruz, Cristo combate al acusador, a Satanás, retirándole el acta de los decretos contrario al hombre,
de modo que lo reduce a la impotencia para demandar la muerte y la condenación de los que ya hemos sido justificados. Como dice Colosenses 2, 14 y 15. Dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús dio cumplimiento a la profecía de Oseas 13, versículo 14, donde dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. De esto habla 1 Corintios también, capítulo 15, versículos del 54 al 58. Dice: entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manteneos firmes y constantes, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La única razón por la que no es en vano es porque esta vida no es todo lo que hay. Si esta vida fuera todo lo que hay, como piensan los ateos, entonces nuestro trabajo en el Señor sí sería en vano. Seríamos unos miserables. O en palabras de Pablo, si nuestra esperanza en Cristo fuera solamente para esta vida, entonces seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero es que esto no es todo lo que hay. Viene más. Viene toda una eternidad. Viene lo mejor. Si tú tienes un arma más poderosa que la de tu enemigo, su arma se vuelve inútil. El arma de Satanás, la muerte, es un arma muy poderosa. Pero Dios tiene un arma aún más poderosa, la vida eterna. Y con ella Jesús, por medio de la resurrección, destruyó la muerte. El camino a la vida eterna es mediante la resurrección, aunque el camino a la resurrección pasa por la muerte. Pero Jesús destruyó la muerte y resucitó conquistándola. Por eso pudo decir en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús, mediante la resurrección, convirtió algo horrible, como la muerte, una maldición, en lo más maravilloso, en la puerta a la vida eterna. Déjame preguntarte algo. El acta de los decretos que hay contra ti, la lista de pecados de toda tu vida, por los cuales Satanás puede demandar tu muerte eterna en el infierno, ¿está clavada en la cruz de Cristo? ¿Estás seguro de que lo tienes a Él como abogado para el día del juicio? ¿Has confiado en Él como tu Salvador y has aceptado ese intercambio que Él ofrece por medio de su muerte en la cruz? Si no es así, sigue escuchando, porque esto te interesa. Y si es así, gloria a Dios por ello. Pero por favor, sigue escuchando también. En segundo lugar, vamos a ver a Cristo como el gran libertador. Versículo 15. Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El triunfo de Cristo sobre la muerte es doble. Él no solamente nos ha librado de la muerte eterna gracias a su sacrificio, sino que nos ha librado también del temor a la muerte, en esta vida, desde ya. Él ha librado a su pueblo del miedo a la muerte. Qué maravilloso es descubrir que Jesús puede librar incluso de la peor atadura, de la peor esclavitud del ser humano. No es la liberación de la muerte física, por la que todos vamos a pasar tarde o temprano, salvo que el Señor venga antes, sino del temor, del miedo a la muerte. Porque, como dice en Romanos 8, 38 y 39, sabemos que nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace mucho tiempo, un pensador francés dijo: solo morimos una vez, pero la muerte se deja sentir a lo largo de toda nuestra vida. Solo morimos una vez, pero la muerte se deja sentir a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué razón llevaba? Este miedo, este temor está constantemente en la mente de las personas, aunque sea de forma subconsciente. Esto condiciona la vida entera. Este temor a que sea el fin de todo, a lo desconocido, hace que la gente tome decisiones que de otro modo no tomarían. El miedo continuo produce sentimientos de esclavitud, produce esclavos. Por eso, hablando a los redimidos, a los que han recibido la salvación, dice Pablo en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba, Padre. Podemos llamar Abba, papá, a Dios, porque a Él nos ha adoptado como hijos suyos. Para nosotros, los creyentes, la muerte no es pasar a lo desconocido, no es ni mucho menos el fin de todo lo contrario. La muerte para nosotros es el principio de lo mejor. Decimos como Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, yo estoy feliz de que mi corazón siga latiendo y de que Dios me dé un día más de vida para vivirlo para Cristo. Pero si muero, si Dios me llama a su presencia, entonces para mí es ganancia. Salgo ganando. Para mí es muchísimo mejor. Porque pasaré a estar en la presencia de Dios por siempre, donde no habrá ni más sufrimiento, ni más llanto, ni más dolor, ni más muerte. ¿Puedes decir conmigo, con la boca bien grande, con una sonrisa, aunque no se vea con la mascarilla, no tengo miedo a la muerte? No tengo miedo a la muerte. Porque podría llegar hoy mismo, podría ser ahora, yo podría no terminar esta predicación. La gente suele vivir obviando este tema, echando la mirada a otro lado, entretenidos con actividades, con trabajo, con aficiones, de manera que la mente esté ocupada y no haya mucho tiempo para pensar en esta realidad ineludible. Pero tarde o temprano hay situaciones, hay momentos que te confrontan con esta realidad. La muerte de un familiar o de un ser querido cercano, un accidente, una enfermedad grave en tu propia vida, o quién sabe, 1000 cosas. Muchas veces vivimos como si esto no fuera a pasar nunca, o como si nos hubieran garantizado que nos quedan muchos años en este mundo. Pero lo cierto es que nadie puede saber si le queda un solo minuto de vida. ¿Vivimos como si fuera nuestro último día? ¿Nuestra última hora? ¿Nuestro último minuto? ¿Qué significa vivir? ¿Qué significa para ti vivir como si fueran nuestros últimos momentos? ¿Qué quieres que Jesús te encuentre haciendo en el mismo momento que Él te llame a su presencia? El temor a la muerte atormenta a las personas, pero para el creyente la muerte es una liberación. Es abandonar este cuerpo afectado por el pecado y ser libre y presentarse ante el Señor. Si para nosotros el cielo y la gloria eterna es una realidad y no una simple creencia teórica o una religión, entonces estaremos deseando de que llegue el momento de estar con Cristo. Está claro que cómo se producirá nuestra muerte, si conllevará dolor o sufrimiento, si será repentina o después de una larga agonía, o qué pasará con las personas que amamos, que seguirán con su vida sin nosotros. Todo esto puede inquietarnos, pero también en este sentido podemos confiar plenamente en el Dios soberano que controla todas las cosas y que las dispone para nuestro bien, ¿recordáis? Podemos confiar en el Dios que ama a nuestros seres queridos aún mucho más que nosotros mismos y que proveerá lo necesario para ello y seguirá cuidándolos aún si nosotros morimos hoy mismo. Por eso, quien cree de verdad lo que dice este libro, quien cree a Dios, puede decir, vivo tranquilo, disfruto de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, descanso en Él en toda circunstancia. La muerte ya no produce más miedo, porque simplemente es nuestra liberación a la presencia de Dios. Cristo, el conquistador de la muerte, nos cogerá de la mano y nos ayudará a pasar de un lado de la tumba al otro en un abrir y cerrar de ojos. Pero no podría haber hecho esto si no se hubiera hecho por un tiempo un poco inferior a los ángeles. En tercer lugar, vamos a ver cómo Cristo nos considera los seres más especiales de la creación. Versículo 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es curioso, ¿no habéis pensado nunca en los ángeles caídos? Aquellos que se rebelaron contra Dios y cayeron de su presencia para siempre. ¿No habéis preguntado nunca por qué se nos ha dado a los seres humanos la posibilidad de arrepentirnos, de ser redimidos y de ser salvos, y no a esos ángeles? La obra de salvación no estaba orientada a potenciar a los ángeles o a salvar a los demonios, sino a mostrar misericordia y gracia ofreciendo salvación a los seres humanos. Nosotros somos el centro del plan redentor de Dios, no los ángeles. Eso es lo que dice este versículo, que Cristo se humilló a sí mismo y abandonó temporalmente su gloria con el Padre para hacerse mortal y socorrer, salvar, no a ángeles, sino a la descendencia de Abraham, a los seres humanos. No son los ángeles los destinatarios de la gracia de Dios, somos nosotros.
Si Jesús hubiese sido un ángel, es de esperar que hubiera venido en ayuda de sus compañeros los ángeles. Pero Dios no se hizo un ángel. Dios se hizo hombre para ayudar al hombre, dando con ello una generosa prueba de su identidad. Los ángeles caídos no tienen sustituto que pueda expiar su pecado y por ello están eternamente perdidos y eternamente condenados. Jesús, como Dios hecho hombre, como hijo del hombre, como Él se llamaba a sí mismo, ha venido a ayudar a los hijos de Abraham porque se ha identificado con ellos. Y cuando habla de la descendencia de Abraham, no se refiere a los judíos, ni se refiere a la humanidad entera, sino que se refiere a la descendencia espiritual. Como dice en Gálatas 3, 6, 7. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La descendencia de Abraham la formamos todos los que hemos creído en Dios y en sus promesas por medio de la fe. Aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. En cuarto lugar, vamos a ver cómo Cristo es nuestro perfecto sumo sacerdote y nuestra perfecta ofrenda. Dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Antes de explicar nada más de este versículo, quiero que te fijes en una palabra que a mí me llamaba la atención. Dice debía. Dice que Cristo debía. ¿Acaso Dios debe algo? ¿Está obligado a algo? Bueno, si quiere salvarnos, sí. Está obligado a algo. Tenía que ser así. Era la única manera. No había otra. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede morir. Así que tenía que ser hombre, porque solo en su humanidad podía morir. Por eso tenía que ser hombre. Si Dios iba a ser el justo pago por nuestros pecados para expiar nuestra culpabilidad, entonces tenía que tomar la forma de ser humano y ser de la misma esencia del ser humano para ser un sacrificio apropiado. ¿Va a salvar al hombre? Tendrá que ser hombre, si no, no funciona. En el plan de justicia perfecto de Dios, esta era la única manera. Si Dios iba a ofrecer un sacrificio perfecto, antes tenía que ejercer como sumo sacerdote. Y para ser sacerdote, antes tenía que ser hombre. Este es el razonamiento del escritor de Hebreos. Cristo debía tomar forma humana como un auténtico hombre para ser el perfecto sustituto de los hombres en su sacrificio y para ser el perfecto sacerdote o representante intermediario de los hombres ante Dios. Pero más allá de eso, Él quiso sentir todo lo que nosotros sentimos. Él quiso empatizar con nosotros para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y comprensivo, además de fiel. Este versículo nos habla del segundo gran propósito de su encarnación mencionado en este libro, su sacerdocio. Aquí tenemos la primera mención del tema del sacerdocio, tema que va a ocupar mucho espacio en los capítulos siguientes de este libro de Hebreos. Y es curioso que en todo el Nuevo Testamento nunca se describe a Jesús como sumo sacerdote. Y sin embargo, esto va a ser un tema muy importante en este libro de Hebreos. Vemos en este versículo, respecto a su sacerdocio, dos características: misericordia y fidelidad. Mientras que la misericordia se dirige hacia el hombre, la fidelidad se dirige hacia Dios. En cuanto al ser humano, el sacerdocio de Cristo es misericordioso, comprendiendo su debilidad y limitaciones, su fracaso y caída, y tomando en cuenta sus necesidades. Cristo sabe que existe una brecha en nosotros. Hemos sido regenerados y somos hijos de Dios, pero al vivir en este mundo, muchas veces actuamos de acuerdo con nuestra vieja naturaleza caída. Por eso necesitamos continuamente la intercesión misericordiosa del Señor. Y en cuanto a Dios, el sacerdocio de Cristo es fiel. Jesús fue fiel al Padre hasta la muerte. Por tanto, es alguien digno de confianza, en quien los creyentes podemos confiar plenamente. Y tras destacar estas dos características del sumo sacerdocio de Jesús, el escritor menciona el propósito de dicho sumo sacerdocio: para expiar los pecados de su pueblo. El término expiación para nosotros es un poco extraño. No forma parte de nuestro vocabulario diario, ¿verdad? Aunque la próxima vez que vayáis a un restaurante podéis pedir al camarero: por favor, tráigame la factura, deseo expiar mi cuenta. Si queréis podéis hacerlo, no sé si os entenderá. Bueno, este término, que para nosotros es un poco extraño,
Para los judíos receptores de este escrito de Hebreos, era un término muy familiar. Es un término de carácter teológico y tiene un profundo significado. Significa que Jesús, como sumo sacerdote, logró la paz, la reconciliación entre Dios y el hombre. Igual que el sumo sacerdote entraba una vez al año, en el día de la expiación, en el lugar santísimo, y salpicaba sangre, primeramente por sí mismo y luego por el pueblo, para quitar, literalmente cubrir el pecado. Del mismo modo Jesús se ofrendó a sí mismo como ofrenda perfecta para que el derramamiento de su sangre quitara nuestros pecados. Esto fue así para que nosotros pudiéramos ser absueltos, perdonados, restaurados de una vez y para siempre. En palabras de Pablo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más maravilloso de todo esto es que en el hecho de la reconciliación fue Dios quien tomó la iniciativa. La relación del hombre con Dios estaba totalmente rota porque Dios es un Dios santo, un Dios perfecto y el hombre pecador. Y no podía haber comunión entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Por eso Dios, por voluntad propia, designó a su Hijo para ser sumo sacerdote y sumo sacrificio al mismo tiempo, a fin de quitar el pecado por su muerte en la cruz. Es así como por medio de Cristo es restaurada la relación entre Dios y el hombre. Todo está hecho. Todo está completo. Por eso Jesús dijo en la cruz antes de morir, consumado es. Está acabado. Se necesitaba que alguien tomara la decisión de restaurar la relación entre Dios y el ser humano. Dios lo hizo. Se necesitaba un sumo sacerdote perfecto para interceder por el ser humano ante Dios. Cristo lo fue. Se necesitaba una ofrenda, un sacrificio perfecto, que tuviera la capacidad de quitar el pecado, de anular la maldición de la muerte y del infierno. Cristo asumió ese papel y se entregó a sí mismo como el sacrificio perfecto que nos sustituye, que soportó la ira de Dios en nuestro lugar. El resultado de todo esto, el regalo de la salvación, la vida eterna. Y yo te pregunto, si todo está hecho, si todo lo que era necesario para salvar nuestra alma del infierno y de la muerte está completo, ¿qué parte nos queda a nosotros? Si tú te preguntas, como el carcelero de Filipos le dijo a Pablo y a Silas en Hechos 16:30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues yo te respondo lo que le respondieron ellos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. No puede haber otro Salvador, no puede haber otro mediador, otro sacerdote fuera de Jesús, porque nadie puede igualar su mérito ante Dios. Nadie pudo haber presentado ante Dios un sacrificio perfecto y definitivo como el suyo. Por eso dice la Biblia, en 1 de Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es la Virgen María, no son los santos, no es un sacerdote, un reverendo, un cura. Es Jesucristo, hombre. Cree en Él y serás salvo. Y por último, vamos a ver cómo Cristo nos entiende y nos ayuda como nadie más puede hacerlo. Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Para que alguien pueda empatizar realmente con los hambrientos, Él mismo debe haber experimentado el hambre. Para que alguien pueda empatizar realmente con los pobres, debe haber experimentado pobreza. Para que alguien pueda empatizar realmente con alguien que ha perdido a un ser querido, debe haber pasado por una experiencia similar. No basta con imaginar lo que se siente en la situación de otro, por mucho esfuerzo que se haga. Nadie puede ponerse realmente en la piel de otro si no ha pasado por una experiencia similar. Y eso es precisamente lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer. Experimentar, pasar por todas aquellas pruebas y tentaciones y sufrimientos por los que nosotros pasaremos a lo largo de toda nuestra vida, pero a un grado que ninguno de nosotros vamos a experimentar nunca. Cristo es poderoso para socorrer. Y no solo porque sea el Todopoderoso en cuanto a que es Dios, sino porque su empatía con nosotros, su identificación con nuestro sufrimiento es absoluta. De manera que en su infinito poder y al entender perfectamente la situación, nos va a proporcionar la ayuda oportuna para cada caso y para cada situación. Y esta palabra, socorrer, del versículo 18, en griego significa literalmente correr en auxilio de alguien. ¿No es increíble
saber que tenemos al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, dispuesto a correr en nuestro auxilio cuando lo necesitamos? Cuando el camino se haga complicado, puedes arrodillarte y orar: Señor, tú sabes por lo que estoy pasando, porque tú pasaste por lo mismo, incluso por cosas muchísimo peores. Y entonces Él te va a contestar: sí, lo sé, te entiendo, aunque nadie más te entienda. Cuando uno tiene un problema, es maravilloso poder hablarlo con aquel que ya lo experimentó y salió victorioso. Jesús vino a identificarse al 100% con nosotros, pero sin pecado, a experimentar lo que nosotros experimentamos. Porque como dice en Hebreos más adelante, en el capítulo 4, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él empatizó con nosotros, sintió hambre, sintió sed, la fatiga lo agotó, durmió, recibió enseñanza, creció, amó, se sorprendió, se alegró, se enfureció, fue sarcástico, sintió pena, estuvo atormentado, se sintió abrumado por el futuro, ejerció la fe, leyó la Escritura, oró, suspiró en su corazón, lloró cuando vio el sufrimiento de otras personas. Jesús sintió todo lo que nosotros podemos sentir alguna vez y mucho más. Él sintió la tentación a un grado tal que nosotros no podríamos experimentar nunca. La mayoría de nosotros nunca conocerá el grado total de la tentación resistible, simplemente porque solemos caer mucho antes de alcanzar ese grado. Pero como Jesús nunca pecó, asumió la medida total de cada tentación que vino sobre Él y salió victorioso de cada prueba. Y quiero poneros un ejemplo, una ilustración con respecto a esto. Esta goma soy yo. Estoy ejerciendo una fuerza sobre ella, una tensión, son las pruebas, son las tentaciones. Cuando llego al límite, se rompe. Esta goma eres tú, quizás seas más fuerte. Voy a ejercer más fuerza y más presión, más tentaciones, más sufrimiento. Al final se rompe. Ahora voy a ejercer la misma fuerza y la misma tensión sobre la cadena. Pensabais que la iba a romper, ¿verdad? ¿Dónde creéis que he aplicado más fuerza? ¿En la goma o en la cadena? La goma se ha roto, la cadena no, pero evidentemente he aplicado más fuerza sobre la cadena porque he aplicado toda la que tenía y la cadena no se ha roto. La goma somos nosotros, la cadena es Cristo. Todos nosotros podemos aferrarnos a esa promesa de 1 Corintios 10:13, que dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cristo no tuvo esa salida. Él soportó la tentación, el sufrimiento, hasta el límite, sin romperse. Cabe señalar que Jesús solo fue tentado desde afuera, pero jamás desde adentro. Quiero decir, Él no podía ser tentado por deseo o pasiones dentro de sí, porque en Él no había pecado. Él no tenía una naturaleza caída que lo inclinara al pecado como la nuestra. Entonces tú me puedes decir, bueno, entonces Cristo no me entiende realmente, porque al fin y al cabo Él era Dios. Él no sintió la fuerza de la tentación desde una naturaleza afectada por el pecado. Él no sintió la derrota por el pecado. Y yo te digo, imagina que caes de un barco. Caes al mar y no sabes nadar. Te está ahogando. Entonces otra persona que sí sabe nadar se tira del barco y cae a tu lado y te dice, no te preocupes, yo te entiendo, sé por lo que estás pasando. Y tú, mientras le contestas, mientras te estás ahogando como puedes, no sabes por lo que estoy pasando porque tú sí sabes nadar. ¿Cómo? ¿De verdad preferirías que la mejor ayuda que puedes recibir fuera la de alguien que está en tu misma situación y que no sabe nadar? ¿Para qué? ¿Para que empatizara contigo en tu ahogamiento y ahogarais juntos? ¿No es mucho mejor tener a tu lado a alguien que ha experimentado la caída? Alguien que nota lo fría que está el agua, pero que tiene la capacidad de salvarte. Con esto quiero decir, Cristo fue 100% hombre y se identificó con nosotros todo lo que era posible, pero sin llegar a hacerse a sí mismo inútil para la obra a la que vino. Si Él hubiera pecado,
Nada de lo que hizo y nada de aquello en lo que creemos tendría ningún sentido. Cristo a lo largo de su vida padeció siendo tentado en todo. Y Él pasó por eso, para poder hacerse un misericordioso y fiel sumo sacerdote, que pudiera compadecerse de nuestras debilidades y socorrer a los que somos tentados. Nuestro Dios no es un Dios indiferente, no es un Dios que creó el universo y a la humanidad y lo dejó a su suerte. Dios sabe dónde nos duele, sabe dónde somos débiles, sabe dónde somos tentados. Él es el Dios al que podemos ir no solamente para salvación, sino también para misericordia, compasión y comprensión. Y quiero acabar recordando brevemente lo que hemos visto en este pasaje acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de la importancia de su encarnación, de su humanidad. En primer lugar, era importante que Dios fuera humano, para así poder conquistar el imperio de la muerte venciendo a Satanás. En segundo lugar, hemos visto que era importante que Dios fuera humano, que muriera y que por medio de su resurrección nos diera la mayor libertad con la que puede vivir un ser humano. Nos libra del temor a la muerte. En tercer lugar, hemos visto cómo Dios nos considera los seres más especiales de su creación, ya que somos el centro de su plan redentor, ni siquiera los ángeles lo son. También era importante que Cristo fuera humano, para poder ser un perfecto sumo sacerdote, nuestro perfecto intermediario ante el Padre y también nuestra perfecta ofrenda, el único que podía pagar de verdad nuestros pecados para siempre. Y por último, era importante que Dios fuera hombre para entendernos y ayudarnos como nadie más puede hacerlo. Qué privilegio tenemos de haber podido conocer a Jesús y ser los beneficiarios de tan increíble obra de amor. El Señor os bendiga.